enseñanza profética. La enseñanza profética. Vamos a aprender una enseñanza muy importante para nuestra vida espiritual. Vamos a leer Mateo 13, 34 y 35. La escritura dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cuál es la palabra, la profecía, lo que había dicho el profeta? Vamos a ver esa escritura. La escritura dice en Salmo 78, escrito por Asaf. La escritura dice en Salmo 78, diciendo: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ahora, había una enseñanza profética específica hablada por los profetas, quienes profetizaron que Jesús también iba a tener una forma de enseñar, una enseñanza profética específica, un lenguaje profético para juicio y un lenguaje profético para enseñanza y crecimiento de los que creyeran en Él. Porque en cuanto a por qué Jesús hablaba por parábolas, los discípulos le preguntan: Señor, ¿por qué le habla por parábolas? Y Él les dice: a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? Porque la parábola era una enseñanza que fue profetizada de que sería una enseñanza para juicio, ya que Dios les hablaría proféticamente a su pueblo, y su pueblo, aún escuchando sabiduría, escuchando conceptos que eran revelación, a fin de que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a la obediencia a Dios para arrepentirse y entrar en el reino de los cielos por medio de Jesucristo, no lo iban a hacer. Así que por eso Jesús le dice a sus discípulos: mas a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Vamos a ver esa escritura. Los misterios del reino de los cielos. Aquí está. Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, a los discípulos les explicaba la parábola, les hablaba claramente, y cuando Él hablaba parábola, los discípulos podían entender la parábola, porque para ellos era un lenguaje, una enseñanza que Dios daba a ellos para crecimiento, a fin de que conocieran a Dios, su voluntad y su propósito, a fin de que hicieran su obra. Ahora, los profetas tienen una enseñanza profética. Cada profeta tiene una enseñanza profética. La escritura dice, primero veamos el libro de Isaías. Isaías 8:1 dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. El despojo se apresura, la presa se precipita. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová,
ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Esta era una enseñanza, era también un acto profético. Con esto Dios hacía que la nación de Israel entendiera la enseñanza profética. Ahora vamos a ver una enseñanza profética dada por Dios por medio de otro profeta, el profeta Jeremías. Una enseñanza profética. Ahora los profetas tenían varias formas de hablar. Ellos exhortaban, ellos profetizaban, ellos hacían actos proféticos, ellos enseñaban proféticamente, es decir, daban una enseñanza profética. Incluso daban lamentaciones, todo para enseñar y revelar la voluntad de Dios a su pueblo. Muchas profecías contienen enseñanzas proféticas, las cuales hay que estudiar para aprender lo que Dios nos enseña, a fin de que conozcamos lo que debemos hacer para obedecer a Dios. Profeta Jeremías 23:18, una enseñanza profética. Dijo el profeta Jeremías: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Él está enseñando. Él está diciendo que cuando alguien está en el secreto de Dios, ve y oye su palabra. Y dice más, dice, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Queriendo decir con esto que es necesario estar atento a la palabra y oírla, tomarla para hablarla y enseñarla, porque con los profetas, específicamente los profetas nuevos y algunas veces a los profetas que ya tienen varios años de ser profetas y profetizas, no están atentos a la palabra y se les olvida lo que Dios le habló o lo que profetizó de parte de Dios. Por eso la enseñanza aquí del profeta era esta: quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Ahora, aquí en Jeremías 23:18 el profeta está dando una enseñanza profética. Esta enseñanza profética es corta, pero es muy útil y profunda, porque revela, enseña de que cuando alguien puede estar en el secreto de Jehová, el propósito de estar allí, de aprender las cosas que Dios está revelando, es que vea y oiga la palabra de Dios con atención, y la oiga él para su vida y la hable, porque él debe hablar la palabra, enseñar, profetizar, hacer actos proféticos. Ahora vamos a ver otra enseñanza profética de ahora del profeta Jeremías, ya lo vimos, del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel también fue usado por Dios para que se diera enseñanza profética. El profeta es usado para que de enseñanza profética también, porque el apóstol Pedro, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla, él dice a los israelitas: vosotros sois hijos de los profetas, queriendo decir con eso, en el lenguaje profético de Israel, que ellos aprenden de los profetas las enseñanzas que Dios le da. El profeta actúa como representante de Dios y Dios transmite la paternidad espiritual por medio de él, para que ellos obedezcan a Dios como hijos de Dios por medio de la enseñanza del profeta. Ahora, por eso el apóstol dice: vosotros sois hijos de los profetas.
porque los profetas les enseñaban las enseñanzas como hijos. Por eso el rey de Israel le dice al profeta Elías, al profeta Eliseo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Porque tenían una autoridad paternal, una autoridad espiritual como la de un hermano mayor, el cual hay un nivel en el que el hermano mayor hace las veces de padre. En ese concepto y en esa función los profetas enseñaban a Israel. Por eso el rey y por eso el apóstol Pedro dice: vosotros sois los hijos de los profetas. El rey por eso le dice al profeta: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces los profetas, Dios le da una enseñanza para que la den a la nación, para corregirlo, para enseñarles, para hacerlo crecer, para advertirles, para recordarles algo. Pero es el medio que Dios usa para ministrar la enseñanza profética. Ahora, una enseñanza profética del profeta Ezequiel. Aquí está, Ezequiel 21, verso 6. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren: ¿por qué gimes tú?, dirás: por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice el Señor. Aquí el profeta está con su forma de actuar, obedeciendo la palabra que Dios le habla, y él gime con quebrantamiento de sus lomos y con amargura. Él gime delante de los ojos de ellos, del Israel. Esa es la orden que Dios le da, y él la obedece. A él actuar en obediencia, él le enseña algo a Israel. Dios le dijo lo que iba a suceder después de él obedecer a Dios. Y cuando te dijeren: ¿por qué gimes tú?, dirás. Entonces él hablaría la enseñanza, que era el anuncio que contenía un anuncio, una advertencia profética de lo que Dios iba a hacer. Dirás, por una noticia, una profecía, algo que Dios iba a revelar, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. Y viene otra parte de la profecía, del contenido profético de esa enseñanza. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Ahora, esta es la introducción de una profecía más amplia que Dios va a hablar. Aquí primero enseña de que va a revelar una noticia, y que hay una advertencia donde dice: he aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Hay una advertencia, o sea, es una noticia negativa para Israel, pero el profeta actuó como Dios le dijo que actuara, y al actuar de esa manera le estaba enseñando proféticamente a Israel con sus actos. Entonces después viene la profecía, Ezequiel 21, 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. Hemos de alegrarnos, al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera, y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque ésta será sobre mi pueblo, sobre ella, sobre todos los príncipes de Israel, caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo,
Hiere pues tu muslo, porque está probado. Y que si la espada desprecia aún al cetro, él no será más, dice Jehová el Señor. Esta era la profecía que vino después de la enseñanza profética. Cuando comparamos el lenguaje de la enseñanza profética de Dios por medio del profeta Ezequiel y de la profecía que Dios le da al profeta Ezequiel después de la enseñanza profética, vemos la diferencia del lenguaje. En la enseñanza profética que Dios le dice al profeta, dice la escritura así: y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú?, dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Esta es la enseñanza profética. Su lenguaje es un lenguaje instructivo. Dios le dijo al profeta que hiciera algo, lo que tenía que hacer, que en esa enseñanza y en ese acto de obediencia tenía un contenido profético, una noticia y una advertencia negativa que iba a suceder. Pero en el verso 21 de Ezequiel 21:8, el lenguaje cambia, es diferente, es un lenguaje más profético en el sentido de que se habla claramente un lenguaje de profecía, el lenguaje que Dios usa para hablar profecía. La escritura dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Esta forma de lenguaje era una declaración profética, era el lenguaje profético para Dios profetizar. Aquí se revela que Dios le habla al profeta diciéndole, no una instrucción para que enseñe algo, una enseñanza profética, no, sino que Dios le dice una orden para que profetice. Dice la escritura, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza. Aquí no le dice que enseñe proféticamente, aquí le dice profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí le dice también, habla como profeta, con el lenguaje de profeta para dar la profecía, y di, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora, veamos la enseñanza profética de otro profeta. Los profetas dan enseñanza profética con el fin de que se establezca el fundamento en la iglesia, la cual crece sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el principal fundamento que es Jesucristo, de quien hablan los apóstoles y profetas, pero que la enseñanza profética, al edificar sobre el fundamento, hace que la iglesia crezca conforme a la imagen de Dios. Esta enseñanza profética es necesaria. Vemos que cuando Felipe el evangelista fundó la iglesia en Samaria, fueron enviados apóstoles a colocar el fundamento, a enseñar proféticamente, a enseñar apostólicamente, a organizar la estructura de gobierno de la iglesia. Ahora, la enseñanza profética es muy importante porque es necesaria para crecer espiritualmente. Sin la enseñanza profética no se puede adquirir el conocimiento profético correcto que sirve para entender proféticamente las escrituras proféticas que se encuentran en lo que conocemos como el Antiguo Pacto y lo que conocemos como el Nuevo Pacto. Toda esa escritura unida tiene contenido profético, es profética, las escrituras son proféticas. Por eso
allí hay enseñanza profética, hay profecía, hay actos proféticos que con la enseñanza profética dada por los profetas podemos entender espiritualmente toda la enseñanza que Dios colocó allí a fin de que la aprendamos y crezcamos según su voluntad. Vamos a ver otra enseñanza de un profeta. En los libros, los escritos de los profetas también hay lenguaje espiritual en el que Dios habla con visiones. Dios le muestra visiones a los profetas. Eso es una enseñanza también, porque tienes que aprender qué significa cada cosa. Dios nos enseña qué significa cada cosa, porque los profetas son videntes. Ellos ven en el espíritu cosas que representan cosas, las cuales Dios nos explica a todos por medio de los profetas, por medio de los apóstoles y por medio de Dios mismo. Ahora, buscando otra enseñanza de los profetas, lo cual es un arduo trabajo, finalmente se encuentran, porque la escritura dice: el que busca halla. Bien, estamos buscando una enseñanza de un profeta. Bien, ahora es necesario aprender proféticamente. Nosotros somos discípulos. Los discípulos aprendemos toda clase de enseñanza espiritual dada por Dios y sus ministerios. El ministerio profético, al enseñar proféticamente, nosotros como discípulos y como ministros tenemos que aprender. Recuerde que el apóstol dijo que los hijos de Israel eran hijos de los profetas, en el sentido en que eran discípulos. Nosotros también somos discípulos de Dios y tenemos que aprender. Y es lo que Dios quiere, que aprendamos proféticamente para manifestar nuestra identidad profética y ministrar proféticamente según la voluntad de Dios.